A ver, ¿qué pasa por la cabeza de una persona que agrede? Solemos tirar mucho de estereotipos, pero la ciencia ha identificado patrones muy claros. Así que en los próximos minutos vamos a meternos de lleno en esto y a construir ese perfil pieza por pieza, siempre basándonos en datos y en la evidencia. Claro, la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Existe de verdad un perfil único, como una especie de molde que encaje con todas las personas que son violentas? Vamos a ver. Pues mira, la respuesta rápida es que no. No hay un monolito, no hay un solo tipo de agresor. Pero, y aquí viene lo interesante, lo que sí ha encontrado la investigación son patrones. Patrones súper consistentes de rasgos, de conductas, y es justo ahí donde vamos a poner la lupa. Vale, entramos en la primera parte, una estrategia de control. Y es que el primer pilar de todo esto, la primera idea clave que hay que entender, es que la agresión, no suele ser una pérdida de control. Más bien, todo lo contrario. Es una estrategia, y muy calculada, para mantener el poder. Y aquí hay un concepto que es fundamental, el control coercitivo. Ojo, porque no estamos hablando de un golpe aislado o un grito puntual, no. Hablamos de todo un sistema, un patrón de comportamientos que tiene un único objetivo, dominar y literalmente anular la autonomía de la otra persona. Fijaos en esa palabra, estrategia. Es que esto es la clave de todo. La violencia no es el fin en sí mismo, para nada. Es solo una herramienta más, una pieza dentro de un plan mucho más grande de dominación. ¿Y esa estrategia cómo se ve en el día a día? Pues con tácticas muy concretas. Por ejemplo, aislar a la víctima de su gente, de sus amigos, de su familia. Controlar el dinero hasta el último céntimo. La manipulación psicológica, claro. Y luego, por supuesto, está el uso de la violencia o la amenaza de usarla, que funciona como el remate final para asegurar ese poder. Muy bien, ya tenemos la estrategia sobre la mesa. Pero, ¿qué hay debajo? ¿Qué pasa a nivel psicológico? Vamos a ver qué rasgos de personalidad son los que aparecen una y otra vez en los estudios. El primero, y este sale en todas partes, es el narcisismo. Y cuando decimos narcisismo, nos referimos a esa sensación de ser grandioso, ¿no? Esa necesidad constante de admiración y, sobre todo, y esto es importantísimo, una falta de empatía brutal hacia los demás. Y que nadie piense que esto es una suposición, ¿eh? La conexión está súper documentada. Hay muchísimos estudios que lo confirman. Cuanto más altos son los rasgos narcisistas de una persona, mayor es la probabilidad de que acabe teniendo comportamientos abusivos. La correlación es directa y muy fuerte. Vamos con el segundo rasgo, el autoritarismo. Y cuidado, que esto no es solo querer mandar y ya está. Es algo más profundo. Incluye una idea que es terrible, la creencia de que la violencia es una herramienta válida, que es legítimo usarla para que te obedezcan. O sea, que no estamos hablando de un calentón, de un impulso sin más. No, hablamos de un sistema de creencias completo. Cuando una persona está convencida de que tiene derecho a usar la violencia para mantener el control, pues es que la probabilidad de que lo haga se dispara. Es pura lógica. Y claro, esto nos lleva de cabeza al tercer rasgo, que es la baja empatía. ¿Qué es esto? Pues básicamente es la incapacidad para ver, para entender, para conectar con lo que siente la otra persona, con su sufrimiento. Es como una ceguera emocional, tal cual. Y fijaos en la palabra que se usa en el estudio, consistentemente. O sea que esto no es algo que aparece a veces sí y a veces no. La falta de empatía es, de hecho, uno de los predictores más potentes y fiables de la conducta violenta que ha encontrado la ciencia. Casi nada. Vale, tenemos la estrategia, tenemos los rasgos. Pero a ver, ¿todo esto de dónde sale? ¿Se nace así? Pues parece que no. La investigación apunta muy claramente a que en gran medida todo esto es un comportamiento que se aprende. Y aquí entra en juego algo que se llama el ciclo intergeneracional. La idea es bastante sencilla en realidad. Si un niño o una niña crece viendo violencia en su casa, es muy probable que acabe normalizándola, que piense que esa es la forma normal de resolver un problema o de relacionarse. Y claro, ¿qué pasa después? Pues que es muy fácil que repita ese mismo patrón cuando sea adulto. Y aquí una aclaración súper importante. Explicar de dónde viene un comportamiento no es, bajo ningún concepto, justificarlo. Son dos cosas totalmente distintas. Entender que la violencia se aprende no la excusa, pero sí que nos da pistas, nos ayuda a entender por qué estos patrones son tan pegajosos y tan difíciles de romper. Además, este aprendizaje no pasa solo de puertas para adentro, en casa. Se refuerza también a nivel cultural. Pensemos en ello. Si una sociedad en general tolera o incluso ve bien la dominación masculina, pues le está poniendo una alfombra roja a la violencia para que se quede y se pase de generación en generación. Vamos ahora con una distinción que hacen los investigadores y que me parece muy útil. Y es que no toda la agresión es igual.
Entender los dos tipos que hay nos da muchas pistas sobre qué la motiva. Por un lado tenemos la agresión que llaman reactiva. Piensa en una explosión, en la respuesta impulsiva, en caliente, cuando algo te frustra. Y por otro lado está la agresión instrumental. Esta es todo lo contrario, es fría, es calculada. No es una reacción, es una herramienta para conseguir algo. Y lo más importante de todo, la misma persona puede usar las dos. Y de hecho, es lo más habitual. Bueno, pues ya hemos visto todas las piezas del puzzle. Vamos a juntarlas ahora para ver qué imagen completa nos queda. Así que, resumiendo, el perfil de una persona agresora no es una sola cosa, ni mucho menos. Es más bien una combinación, un cóctel de varios ingredientes. Tenemos una estrategia, la del control coercitivo. Un grupo de rasgos de personalidad, acordaos, narcisismo, autoritarismo y baja empatía. Un comportamiento que se ha aprendido en casa y en la cultura. Y finalmente una acción, que puede ser o bien reactiva o bien instrumental. Y todo esto, claro, nos deja con una última reflexión, una pregunta que va más allá de describir el problema. Si una parte tan grande de este comportamiento es algo aprendido, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Se puede desaprender? Y sobre todo, ¿cómo se rompe ese ciclo?